Buenas tardes, gracias por quedarse a la última charla del día del Espacio Blue. Ahora los dejamos con Eric Maldonado en su charla de Exception, como Harry Potter, ¿no? Estoy imitando. Revelando fallas ocultas en AD. Así que gracias, Eric. Listo, gracias, ¿qué tal? Gracias. Vamos a ver si la magia funciona también acá. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Eric Maldonado, pues ya me presentaré un poco más adelante. Soy de Guatemala, si no me escuchan, si el acento no les hace conocido, es de Guatemala, un pequeño país que está cerca a México. Es mi segunda, bueno, mi primera vez en BlueSpace como tal. Muchos se preguntarán por qué en BlueSpace estamos hablando de ataques a Active Directory. Probablemente es un tema que no es tan común bajo la temática de BlueSpace, pero me topé con algo. Me topé con esto. Llevo más de 15 años bueno, un poco más en temas de ciberseguridad. A nivel profesional llevo 10 años y hace 5 años, 4 años, empecé a dejar el rol de auditor o pentester como tal y me metí más a la parte administrativa, ¿sí? Que es como gestionar gente, firmar contratos, hablar con clientes, vestirse bien, etcétera, ¿sí? Entonces llegó un momento de este año que un cliente me llamó y me dijo, mira, nos hicieron un ataque, nos crearon un usuario de dominio a través de una plantilla como tal. Cuando me habló yo fue como, ok, creo que tengo como noción de qué es lo que me está hablando. Cuando fui al cliente directamente, vi que se aprovecharon de una vulnerabilidad que era ya conocida en algunos entornos, pero no era tan explotada y estaba como iniciando esa parte. Entonces lo que hice fue como cualquier pentester, cualquier persona que nos dedicamos a tecnología, fui a buscar el paper oficial, me lo fui a leer a las 3 de la mañana, yo decía, ¿por qué diablos estoy leyendo esto? ¿Por qué estoy aprendiendo de certificados a esta hora? Y esta era prácticamente mi cara cuando yo empecé a ver el paper oficial, porque habían cosas que yo conocía de años anteriores, no sabía que se podía explotar a esa manera, y es donde nació esa charla, ¿verdad? Mi nombre es Eric Maldonado, soy líder regional de una empresa llamada Devel Group, con sede en Guatemala, que tiene distintas sedes a nivel de Centroamérica y Caribe, en el cual mi trabajo prácticamente es liderar al equipo de Red Teaming, a las personas encargadas de hackear bancos, si quieren verlo así, ¿verdad? Me dedico a romper las cosas con permiso, obviamente, porque antes las rompía sin permiso, cosas raras. Me gusta mucho el tema de beber cerveza artesanal y beber vodka puro. Entonces, si quieren beber, podemos ir al stand de Aguas. Ahí tenemos un par de bebidas energéticas para ustedes. También ahí tenemos un par de Zacapas. ¿Quién ha probado Zacapa acá? Ron Zacapa acá. El mejor ron del mundo. También me gusta leer el tema de... Me gusta ver y leer historias basadas en hechos reales, ¿sí? Y me gusta jugar mucho videojuegos. Lamentablemente ya no tengo tanto tiempo como antes, pero pues trato de meterle un poco ahí, ¿verdad? Directamente. Obviamente tiene que haber un disclaimer, ¿por qué? Porque voy a presentar una herramienta que se hizo dentro del equipo, o hicimos dentro del equipo, en el cual no explotamos actualmente las vulnerabilidades, pero sí las identificamos, ¿sí? ¿Y por qué le dimos ese enfoque directamente de quiero decirle al cliente cómo son las vulnerabilidades? ¿Sí? Porque existen en el mercado muchas herramientas que hacen esto mismo directamente, pero son muy técnicas, ¿sí? Te dan la información en un JSON, tienes que interpretar el JSON, saber cómo leer el JSON, y a un cliente como tal no le interesa leer código. Al cliente, al CISO como tal, le interesa ver cuál es mi riesgo como tal, cómo me van a explotar ese riesgo y cuánto dinero me va a afectar ese riesgo directamente, ¿sí? Como ven, tengo que hablar como tema administrativo ahora, es lo malo. Pero, ¿qué es eso de los certificados? Hablemos un poco de Active Directory, ¿sí? Recordemos que el Active Directory es, de una forma, el gestor, orquestador, como quieran llamarle, a nivel de mi red, que delega permisos, autenticación, etcétera. Pero también existe algo llamado Active Directory Services como tal, que es un rol directamente de un servidor, que es el que me permite emitir certificados digitales. ¿Para qué? Para el tema de autenticación, para el tema de firma de correos, para el tema de cifrado de discos, para el tema de automatización de confianzas.
En dispositivos, por ejemplo, cuando ustedes se conectan directamente a un equipo y hay un ACL en la red, pues se emite un certificado, el AD va a validar que el certificado esté bien, sea válido, se conecta, si no, no te deja conectarte, etcétera, ¿verdad? Sí, en resumen, es el carnet digital de nuestro entorno a nivel de red interna, ¿verdad? ¿Qué son las plantillas y por qué importan mucho? ¿Sí? Las plantillas de Active Directory específicamente son las que nos permiten crear rutinas, si queremos verlo así. ¿Sí? Rutinas en el sentido de que es una plantilla para autenticación, es una plantilla para aceptar Smart Logon, es una plantilla para el tema de firmas, lo que sea. ¿Sí? Entonces, el propósito de la plantilla es prácticamente otorgarnos esos permisos, ¿verdad? ¿Qué permisos se otorgan directamente? ¿Sí? ¿O qué extensión o qué restricciones se aplica? Por ejemplo, el usuario con la plantilla de contabilidad solo puede acceder a estos espacios de red probablemente y solo puede tener estos permisos directamente dentro de la red y no puede tener más, se puede configurar directamente en la plantilla, por así decirlo. Y es muy importante, ¿por qué? Porque si una plantilla está mal configurada, puede emitir certificados con más poder del que necesitamos, ¿sí? ¿Esto a qué me refiero? Es como que tenemos a una secretaria y está la máquina del CEO como tal, y el CEO se va al baño, entonces la secretaria obviamente, porque el CEO tuvo la mala configuración de no bloquear su máquina, la secretaria vino, se hizo un correo de recursos humanos donde pedía un aumento directamente para ella, entonces ella se aumentó el salario, y etcétera, ¿verdad? Forma burda de decirlo, pero funciona de alguna forma así en la parte tecnológica, ¿verdad? Como les comenté, este bug realmente no es algo nuevo, ¿sí? Yo leí un paper que salió en 2021 directamente y me percaté que eran vulnerabilidades que ya se conocían antes, pero que nadie había enumerado o nadie nunca había tratado de explotar como tal. Y esto empezó desde el Windows Server 2000, ¿sí? Con el nacimiento de Active Directory. Nace Active Directory y el servicio de Certificate Services como tal, que es lo que les acabo de explicar. En ese momento todo era on-premise, ¿verdad? Era on-premise y confiábamos en que la gente no era mala y que no iba a robar cosas y que los colaboradores como tal no iban a usar los equipos de forma correcta, ¿no? Que no iban a conectarse al servidor de contabilidad porque no tenían permitido. Entonces era un mundo ideal en ese momento. Luego surgió Windows Server 2003, donde ya se introdujeron las primeras plantillas de certificados o estas rutinas, por así decirlo, que les acabo de mencionar. Pero con eso también nació los primeros vectores de ataque, ¿sí? Nació el primer vector donde cualquier usuario dentro de la red puede pedir un certificado a nombre del administrador de dominio sin que el administrador de dominio sepa y por ende autenticarse a la red y tener una escalación de privilegios, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí no les estoy hablando nada de exploits, no están hablando temas de que me hicieron un escaneo, me metieron un exploit, reventaron un CVV, no, nada que ver. Explotaron una mala configuración. Luego surgió Windows Server 2008, donde metimos ya más plantillas, ya más configuraciones y por ende pues, se metieron más malas configuraciones, donde los administradores de la versión de Windows Server 2003 nunca arreglaron o nunca quisieron arreglar. ¿Por qué? Porque es un tema heredado directamente, ¿sí? Entonces ahí ya vimos otra especie de vectores que fueron surgiendo, ¿sí? En Windows Server 2012 la misma historia, ya se introdujo la parte de Kerberos directamente para el tema de autenticación y la parte de Well Enrollment también para pedir certificados a nivel de web, etcétera. Y obviamente con esto se amplió la superficie de ataque, ¿sí? Donde empezamos a ver que los escenarios explotables eran ya más a nivel de políticas o en explotación de políticas de abuso como tal. En Windows Server 2016, pues la misma historia, ¿verdad? Ya se introduce la parte de soporte para ADFS como tal, en entornos híbridos, ya hablamos un poquito de nube. Obviamente nacen más vulnerabilidades, ¿por qué? Porque las hace Windows directamente y no es que sea Team Windows o Team Linux, pero son malas configuraciones que están heredadas, si se dan cuenta, desde Windows Server 2000 como tal, ¿verdad? En Windows Server 2019 y 22, obviamente se incluyen más configuraciones, ya se ve el tema de permisos de una forma adecuada, ya se cambia lo que teníamos de Windows Server 2003 directamente, pero eso también conllevó a que ya viéramos entornos de Zero Trust directamente, donde ya abarcábamos o era más amplio el tema o la superficie de ataque, ¿verdad? La actualidad, el ADCS sigue siendo la raíz de confianza en la mayoría de compañías,
¿sí? ¿Por qué? Porque nos confiamos de que todo va a estar bien, que va a estar muy bien configurado, pero realmente tenemos 8 bugs bastante conocidos, documentados, y se dan cuenta, son 20 años de herencia de estos bugs. Y no es que no se vayan a arreglar, simplemente es que no sabemos cómo configurarlos muchas veces y eso nos da paso a que puedan ser explotados, ¿verdad? ¿Sí? Esta frase es una que me fumé a las 3:30 de la mañana cuando estaba leyendo esa parte, donde ADCS no nació roto, solo nació en un mundo distinto, ¿sí? En donde todos los equipos eran, como les dije, en 2000 eran equipos de confianza, todos confiábamos de que nuestros usuarios iban a hacer lo mejor del mundo mundial. Y nos dimos cuenta que no, ¿sí? Entonces, hoy seguimos usando las mismas configuraciones, los mismos permisos, en un mundo híbrido, ya no un mundo on-premise, ¿sí? Donde ya el conectarnos a la nube es un tema ya más cotidiano y no es confiar en mi entorno en la parte local, ¿sí? ¿Dónde está el riesgo de estas plantillas? ¿Dónde está el riesgo de la configuración? El riesgo radica que, o lo que hemos visto en la parte de red teaming, es que siempre la gráfica que nos dicen es, está el atacante, está el servidor y está el administrador de dominio, ¿sí? En este caso tenemos al ADSS o al administrador de certificados, tenemos al certificado y está el atacante como tal para llegar a un domain user como tal. ¿A qué me refiero? El atacante va a pedir un certificado malicioso, por así decirlo, para conectarse al Active Directory y escalar privilegios, ¿sí? Y eso radica en que cualquier usuario solicite el certificado con privilegios elevados, escalación de privilegios, se suplanta la entidad de dominio de una forma legal o se puede acceder a recursos protegidos sin levantar ningún tipo de alerta. ¿Por qué? Porque si yo genero un certificado a nombre del administrador de dominio, mi 100 probablemente, o acaban de ver el tema de Wazoo, nunca me va a avisar una alerta. ¿Por qué? Porque es una rutina totalmente normal que un administrador de dominio me pida acceso a un recurso compartido. Entonces, por ende, no genera alerta. ¿Y qué pasa? Pues nunca nos damos cuenta, ¿verdad? Voy a pasar un repaso muy rápido de los vectores porque no los quiero aburrir con temas técnicos de qué es un SS, el 1, el 2, 3, etcétera. Simplemente voy a explicar los primeros 3 probablemente, el esquema de cómo funciona y ya los demás los vamos pasando de una forma muy rápida. También quiero explicar por qué se llama Exception, la tool que se creó. Primero, porque soy un nerd que me encanta Harry Potter, ¿sí? Segundo, ¿por qué? Porque de alguna forma, dentro de Harry Potter, el mundo de Harry Potter, los que han leído, está el tema de Revelio, que es para revelar cosas. Entonces, Exception es para revelar fallas que existen en el Active Directory, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, tuve mucho tiempo esta madrugada para pensar este tipo de tonterías y venir a presentárselas a ustedes, ¿verdad? El de hoy, ¿sí? Muy bien, los vectores SSS pues están documentados en CertecOps como tal. Es un write-up que ellos sacaron directamente donde están enumerados todo ese tipo de cosas, donde podemos ver cómo los certificados se abusan de una forma, por una mala configuración, perdón, donde no estamos usando ni exploits, no estamos usando CVVC, es como tal, sino que estamos directamente apoyándonos en las malas configuraciones que tiene un administrador de dominio, ¿sí? Y recordemos que los administradores, y creo que esto todo el mundo lo suele hacer, y culpamos de eso, y creo que sean honestos conmigo, ¿quién de acá cuando instala algo le da next, 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 next y se acabó? Es como que no me creo que todos no, como raro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Un administrador como tal es como, pues instalo esto, le doy next, me dice un texto enorme, no lo leo, entonces mejor ya le doy next y ya no me complico, ¿verdad? Entonces es una mala configuración. Obviamente esto no es una magia negra, sino que son fallos directamente en las configuraciones, se abusan de las plantillas, permisos y CAs vulnerables y el riesgo directamente no es técnico, sino que es un riesgo de confianza en las configuraciones, ¿sí? Que yo confié que mi administrador de dominio anterior, el que estaba antes, el DTI, hizo todo bien y yo no revisé y sigo heredando esas malas prácticas hasta que, sorpresa, vienen y me vulneran y me crean un usuario de dominio con altos privilegios, ¿verdad? Primero, pues el SS1 yo le llamo la firma ciega. ¿Por qué? Porque un usuario puede pedir un certificado diciendo, hey, ADSS, yo soy el administrador de dominio, pero perdí mi certificado, genérame uno nuevo y aparte que tenga el permiso de autenticación. Y el ADSS le dice como, sí, señor caballero, pase adelante usted y tenga todas mis configuraciones, ¿sí? Entonces, prácticamente el SS1 trata de que yo puedo pedir un certificado a nombre del administrador de dominio, siendo un usuario de contabilidad, por ejemplo, o yo qué sé, alguien de marketing, para no herir susceptibilidades.
¿Y cómo funciona? ¿Cómo es el esquema de esto? Es esto, ¿verdad? Que el atacante solicita el certificado que les acabo de decir con la vulnerabilidad específica, el ADSS manda al CA o a la autoridad directamente la solicitud, el CA dice, ok, tiene sentido que este usuario me pida un certificado, entonces te lo mando y se lo manda directamente al atacante, el atacante viene y ya se conecta directamente a los recursos compartidos y ya sucedió la magia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No es un ataque complicado, simplemente es una mala configuración. Luego tenemos el SC2, que también habla un poco de las autoridades de CA que están configuradas para no requerir aprobación de un agente. O sea que yo puedo venir y puedo pedir un certificado, pero está de forma automática que sí, el certificado que se quiera emitir tiene que estar aprobado sí o sí de forma automática, entonces ya la manda y es casi parecido a este tema, donde yo mando la solicitud sin los EQs específicos. Un EQ es como el payload, por así decirlo, del certificado, donde ahí va la configuración para qué usar el certificado, para el tema de correo, para el tema de autenticación, para que haga todo en la red, etcétera, ¿verdad? Nuevamente manda la solicitud, retorna con el certificado al atacante, el atacante se conecta, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es casi lo mismo, solo que acá mezclamos un poco de abuso de confianza. En el 3 es también que hay plantillas específicas que permiten opciones o permiten permisos, de autoridad sobre ese certificado. Entonces, aunque no existan vulnerabilidades, pero un usuario normal tiene permisos de owner o editable sobre el certificado, obviamente vengo, edito el certificado para que sea vulnerable al SC1 o el SC2 y ya nuevamente vengo y pues, me cepillo la seguridad y ya me conecto directamente. Acá cambia un poco el flujo, pero prácticamente es lo de abajo, es casi que lo mismo, pero primero el atacante modifica la plantilla porque tiene ya permisos de edición, agrega un EQ diferente o vulnerable, por así decirlo, que sirva para el tema de que ese certificado se pueda conectar o como login como tal. Ya mando el certificado, el CA me lo regresa, me conecta y ya lo demás es la misma historia que ustedes ya conocen directamente, ¿verdad? Estos ES1, 2 y 3 tienen que tener ciertas configuraciones o ciertos escenarios específicos, obviamente para que funcionen, ¿verdad? Sí, entonces eso es lo que buscamos nosotros acá, como atacantes, venir y decir, bueno, el certificado primero tiene que estar publicado, en efecto está publicado y no está publicado. Luego tiene que tener la parte del subject name, o sea que cualquier persona pueda pedir el certificado, pues dice sí o no. Entonces, son condiciones específicas que se tienen que cumplir para que el certificado sea vulnerable. Y si se dan cuenta, pues hay muchas combinaciones y alguien con tiempo pues puede venir a hacer este tipo de cosas y con las herramientas que ya existen en el mercado es muy fácil esta parte, ¿verdad? Me voy a saltar, bueno, voy a explicar rápido también esto porque no me quiero demorar mucho acá. El SC4 habla de que las plantillas permiten editar, ya no la plantilla, sino que también el tema del propio CA muchas veces, lo cual pues nos puede dar paso a que el atacante pida o genere un certificado peligroso directamente o lo cree desde cero y puede hacer el mismo tema de que me conecto, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? El SC5 también es una mala configuración que habla sobre que las plantillas están configuradas de una forma muy laxa, o sea, me refiero a que muy general y no sabemos cómo se pueden aprovechar directamente, entonces también podemos permitir o exportar la clave del certificado, meterle otro certificado y de alguna forma pues no se valida y hago todo el tema. Acá es eso que les digo, solicito el certificado por otro usuario con la parte de la key que puedo exportar, envío la solicitud se llega a la CA, el CA me dice que está bien y me retorna el certificado, etcétera, ¿verdad? Y bueno, el 6 habla también un poco de que la CA es subordinada, o sea, significa que un certificado, una CA directamente puede estar mal configurada, o sub-CA, perdón, puede estar mal configurada y eso me da paso a crear plantillas, etc. Entonces, si se dan cuenta, todo esto habla de plantillas, son cosas no muy comunes como tal, pero si no pega uno, pega otro, y si no pega otro, pues pegan tres y eso es lo que vamos a ver a continuación en una demo que tengamos que hacer, ¿verdad? Esto pues prácticamente lo mismo. Y tengo estos dos últimos que me los voy a pasar rápido también para no aburrirlos. Es el tema del SC7 y el SC8. Ya estos afectan directamente más a nivel de los CAs, no tanto de plantillas.
donde el SS7 habla de que el rol de NT Authority Enterprise en el CA permite al usuario modificar la conversión del propio CA directamente y ya obviamente generar certificados, etcétera. Y el 8 es todo lo que vimos, simplemente que yo puedo pedir certificado a nivel web. ¿Sí? Me conecto a un puerto 80, lo que sea, donde pido mi certificado, lo bajo, lo configuro con algo que ya tenga y simplemente lo conecto o me conecto con el servidor y ya tengo acceso a toda la red, ¿verdad? Muy bien, hoy sí pasamos a lo importante. ¿Cómo se explotan los ESC directamente? ¿Sí? Y esto fue el tema de la idea de la propia herramienta. Existe, o la herramienta más conocida en el mercado para esto se llama Certify o Certify. ¿Alguien la escucha? ¿Sí? Y muchos la han usado, me imagino. Donde estas herramientas son las más comunes para el tema de localización y explotación. ¿Sí? ¿Suelen ser interactivas con el usuario? Probablemente sí, que sepa qué es lo que está haciendo, que sepa lo que está configurando, pero para un blue teamer como tal, para un CISO, pues el leer un JSON, como les digo, no es como tan fácil o no le entiende realmente o no sabe qué riesgo puede llegar a tener. ¿Sí? Entonces, como a mí me tocaba que justificar algunas veces o justificar el riesgo que existía sobre la vulnerabilidad de la plantilla que se había encontrado, tuve que decir, bueno, voy a correr Certify, voy a interpretar el informe y después pues ya le explico al cliente. Pero eso de alguna forma me di cuenta que me quitaba un poco de tiempo, y a qué me refiero, con la primera versión de la tool, por así decirlo, que se creó, donde vamos a ver a Certify en acción. Simplemente hacer una demo muy rápida de algo que ya tenía por acá. Creo que, ok. Bien, entonces, ok, ok, tengo un entorno controlado para esto. Solo lo enciendo. Donde vamos a usar Certify para que vean el funcionamiento y de qué les hablo. Primero lo que hago es llamar directamente a Certify. Le digo que vaya a conectarse al servicio a través del usuario sobre el dominio que yo le voy a ingresar, la contraseña, y le pongo los targets, que sería el Active Directory como tal. Y ya la herramienta de por sí me va a empezar a hacer el escaneo. Solo esperemos que se encienda, porque si no me va a dar temas de autenticación. Creo que... Vamos a ver si ya me puedo conectar. Bueno. Y vamos a ver si se conectó. Uy, perdón, sí. Justo medio error de autenticación. Bueno, aquí se dan cuenta que ya funcionó. Aquí ya Certify se conectó, encontró 38 certificados, de los cuales está viendo si hay hallazgos, dice que encontró un Certificate Authority como tal, el CA. Ahí nos dice que un error de debug, etcétera, pero sí, la conexión funcionó y simplemente está generando el informe, o está generando la data que puedo yo venir a interpretar. Y lo que me da o lo que me arroja es esta información, este TXT como tal, que si lo voy a leer es 3142. Veamos el TXT. Me arroja esta información, donde tengo que venir y tengo que leer, decir, bueno, mira, este template específico tiene esta vulnerabilidad, el SS2, el SS3 también, y ya te dice el tema del template, etcétera, que está bien, o sea, sí lo puedo interpretar, sí lo puedo leer, sí lo puedo comprender, pero nuevamente la herramienta no está pensada para un técnico, sino para una persona que está de alguna forma iniciando. Y también me tocó que el DTI en su momento, cuando pasó eso, el DTI pasó, de hecho no debería contar esto, pero pasó como un día tratando de usar Certify, porque obviamente era TI y no sabía el tema de cómo conectarse a cómo bajar la herramienta primero, cómo ejecutarla y cómo conectarse. Entonces también dije, ok, hay mucha gente que probablemente quiere ver cómo están a nivel de sus certificados, pero que aprendan Certify pues puede ser complicado, aunque no es complicado, pero puede llegar a ser complicado si no tenemos como ese tema, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues sí tengo información, pero ¿qué fue lo que hice? Decir, bueno, si ya tengo esta información, lo que voy a hacer es traducirla a una herramienta que también creé, en su momento se llamaba Exception Certify, que lo que hago es que jalo el JSON y luego lo genero en un HTML específico, donde simplemente ya me dice, ya se generó. Simplemente es un parser, ¿verdad? No es nada del otro mundo, es agarré el JSON, lo parseé
a algo que ya tenía estructurado y ya me arrojó el informe que creo que ya se ejecutó por acá. Sí, perdón. Entonces, lo que me hizo fue poner el JSON de una forma bonita nada más, donde me pone acá cuántas vulnerabilidades hay críticas y altas, cuántos, si se dan cuenta, son 38 certificados que me encontró, 3 de esos son vulnerables, y de esos 3 hay vulnerabilidades del SS1, me explicaba la descripción, la explotación como tal, la recomendación, y me ponía en la plantilla que era vulnerable, ¿sí? Entonces, esto era donde me iba a caer con la herramienta. Dije, bueno, aquí me quedo con esta herramienta, ya, mi objetivo está cumplido, pero nuevamente, otra noche que no tenían mucho por hacer y estaba como muy despierto, y en lugar de generar solo el documento, de generar solo el informe, ¿por qué no hago que la plantilla o la tool haga todo, por así decirlo, y de una forma mucho más fácil y mucho más interactiva con el usuario, ¿verdad? Entonces nació ya la nueva versión de Exception, en el cual lo tengo por acá. Sí, solo lo voy a reiniciar porque creo que... Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Obviamente, como les digo, esta tool está pensada para añadirle más cosas en el futuro, donde aparte de analizar, busco que sea también tema de explotación o se pueda explotar directamente. Entonces, por ende, lo primero lo que vemos es el escaneo. Entonces, simplemente ustedes la bajan del repositorio, ya la pueden empezar a ejecutar. Bueno, instalan las dependencias, la pueden iniciar a ejecutar y les da dos opciones. ¿Querés analizar o te querés salir? Pues simplemente yo quiero analizar. Y me dice, mete el usuario que vas a usar. En este caso voy a usar Administrator, que es el de demo. Ok, entonces acá voy a... Perdón. Aquí se dan cuenta, le estoy diciendo al usuario de una vez a pianito o a patito, como decimos en Guatemala, decir, bueno, mete tu usuario, ahora mete tu contraseña, ahora mete tu dominio, ahora mete la IP, ¿sí? Cosa que Certify hace, pero tienen que meter todo en un flag y muchas veces puede funcionar, no puede funcionar, un tema complicado. Entonces vengo acá y automáticamente ya hizo el análisis. Fue muy rápido, ¿por qué? Porque lo hace a alto nivel. Certify funciona mucho a bajo nivel, por ende puede ser más rápido también, pero puede llegar a generar ciertos errores porque no detectó cierta información. Entonces por eso lo hice como que lo detectara a alto nivel. La forma de conexión es diferente porque Certify funciona a nivel de... Bueno, yo utilizo NTLM acá en algún punto para la conexión, sí, pero no es a través de un hash. Entonces pues la comunicación puede ser un poco más rápida y más exacta, etcétera, y también a otras validaciones, pero es prácticamente el mismo escenario de Certify, solo que adaptado a algo que se hizo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, acá ya me puso la información, se conectó al LDAP directamente de forma exitosa, al dominio, la IP, usuario como tal. Aquí me dice cuál es el DN de ese servidor. Me dice que numeró 4 PKIs de alguna forma. Esto no me lo deja, el Certify o no lo muestra. Me dice que encontró 38 plantillas. Si se dan cuenta, es lo mismo. Certify me decía 38, esta me dice 38 también. Pero acá me dice que hay 15 plantillas públicas como tal. Aquí dice que tengo 38, pero esas 38 no todas están públicas, ¿verdad? Y ya simplemente me va a agregar acá el tema de las vulnerabilidades. Estas por defecto son las que ya vienen incluidas o son las heredadas y las quise dejar para la demostración, pero son plantillas que vienen ya preconfiguradas directamente dentro del servidor, que si se dan cuenta ya tienen vulnerabilidades, ¿verdad? Sí, entonces por eso las quise dejar, pero sí creé 3 plantillas que vamos a ver por acá, que de alguna forma tengo o ya generan, y es parte de la demo que les quiero mostrar, donde la plantilla Zeus como tal me dice directamente, mira, esta plantilla es vulnerable al SS1 porque permite suministro yo puedo suplantar la identidad de cualquiera, y tengo estas EQ sensibles. Una EQ, como les digo, son permisos específicos donde sé que tiene el tema de autenticación, etcétera, y le da un riesgo, ¿sí? Certify probablemente no te genera un tipo de riesgo, pero este lado sí, y el riesgo te lo detecta o te lo pone en base a una matriz que está previamente configurada,
y nuevamente está pensada para que los ISOs de alguna forma entiendan el riesgo que pueden tener sobre el escenario en específico que están teniendo. Entonces acá les pone un riesgo y simplemente después les da un resumen de que riesgos globales como tal encontró vulnerabilidades altas o medias y me enumera que este Zeus es vulnerable al SS1, SS2, SS6, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Había una en específico que creo que era esta de Tor, lo que les voy a mostrar adelante. Entonces Tor dice que, si se dan cuenta, es un riesgo bajo como tal, porque dice es vulnerable al SS2, ¿sí? La plantilla tiene el EQ de any purpose, o sea, todo lo que quieras con esta plantilla, pero no está pública. O sea, la plantilla está ahí, pero no está pública, y probablemente el explotar esa plantilla que no está pública o de fácil acceso, pues es un riesgo bajo, ¿verdad? Es un riesgo, pero es un riesgo bajo como tal. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? ¿O qué fue lo que hice yo acá directamente? Vamos a publicar la plantilla. Muy bien, voy a publicar la plantilla para que vean que el script funciona de forma dinámica. Voy a venir acá, voy a publicar, creo que era Tor, si no estoy mal. Y ya debería estar pública, sí. Vuelvo a correr nuevamente el script. Me voy a conectar. Ok, si se dan cuenta, ahora el SS2 salió ya con height. ¿Por qué? Porque ya publiqué la plantilla. O sea, ya de alguna forma ya la matriz de riesgo me dice, mira, sí es crítica. ¿Por qué? Porque la plantilla ya está pública. Entonces sí te pueden de alguna forma llegar a explotar a través de esta, ¿verdad? Entonces, si se cuenta la diferencia, sí hace la validación. Y por último, pues es un resumen muy global, ¿verdad? De que cuántas plantillas se encontró, cuántas están altas, cuántas medias, cuántas bajas, cuántas CEAs como tal son vulnerables. En ese caso me hice el SS7, me encontró que hay una. Y ya me dice, tenés el JSON y tenés el HTML. O sea, lo tenés ahí para que lo puedas venir y lo puedas consultar directamente, ¿verdad? Entonces, voy a la carpeta del proyecto, donde ya tenía pues, varias pruebas por si la demo me fallaba, pero el HTML que genera es parecido a lo que vimos anteriormente. Sí, ya lo genera automáticamente, ya no tengo que parsear nada, sino que ya la herramienta lo hace directamente por sí solo, donde pongo el nombre del dominio, cuando fue generado, el resumen, ¿verdad? Sí, acá pues, yo le pongo el riesgo, me dice que son 13 altas, 9 medias y 2 bajas, y me saca un resumen a nivel de pastel y ya me dice, bueno, las vulnerabilidades, me dice, le pongo la descripción nuevamente. ¿Por qué? Porque tengo que tener contexto, o yo como CISO tengo que tener contexto, o como Blue Teamer tengo que tener contexto de qué trata la vulnerabilidad. También le explico de forma paso a paso cómo se explota. Aquí les digo, se identifica la plantilla vulnerable. Sí, solicite el certificado suplantado con la cuenta privilegiada. Hasta les doy el comando. Si se dan cuenta, ya todo está ahí. Solo no les doy café o servilleta porque no los veo, pero ya casi que todo está ahí, ¿verdad? Y de hecho le digo, hasta mira, después te puedes autenticar usando certified out y este prefix. ¿Sí? Se dan cuenta, todo eso está ahí. Y también le pongo la parte de la mitigación. ¿Cómo vas a mitigar este riesgo? Deshabilitar esta flag en específico, restringir el uso de las EQs como tal, etc. ¿Sí? Y aquí ya enumero las plantillas vulnerables, donde le digo Zeus, ¿por qué razón es vulnerable? Por la razón que pues, tal cosa, ¿verdad? ¿Sí? En el SC2 es exactamente lo mismo. Hasta les digo nuevamente el paso a paso. Y ya pongo aquí las plantillas vulnerables al SC2 y al SC3 como tal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la herramienta está como más orientada al tema de reportería, ¿sí? El tema del uso fácil de los usuarios. Entonces, ¿para qué usar? Bueno, pueden usar Certify para explotación, pero si ya está esta herramienta que prácticamente es lo mismo, solo que un poco más visual, usamos esto como tal. Y lo interesante de esto es, esta demo sí se las debo porque no me funcionó. Parte del demo es que a nivel de alerta como tal, como es a alto nivel, ya es una conexión un poco más rápida y no tan... por defecto, si ustedes hacen consultas a la AD para que vaya a traer las plantillas, pues ya la AD dice, ¿por qué me estás pidiendo las plantillas?
Entonces ya levanta una alerta y esa alerta pues ya levanta un log y el log lo ven los blue teamers, etcétera. Y en este caso, como lo hago directamente conexión NTLM, directamente es como una conexión real o fidedigna y es como no levanta alertas. Entonces esa es la parte buena del aplicativo, ¿verdad? En resumen, Exception pues, es una herramienta escrita en Python que ayuda a detectar y reproducir directamente las malas configuraciones, enumera las plantillas, valida permisos y simula las solicitudes directamente, no explota por el momento, está pensada, sí, obviamente, a un tema de explotación un poco más automatizado. Para la parte de Blue Team está orientado, ¿por qué? Porque convierte los hallazgos técnicos en reportes accesibles, pensados para equipos de operaciones, y la salida pues, son las evidencias paso a paso como tal, ¿verdad? La arquitectura de la aplicación es que el usuario válido se conecta al dominio, conexión LDAP directamente al Active Directory, descubre las CAs, las plantillas de certificados, se va a traer esa información, enumera los atributos, EQs, flags, ACLs, etc. Después, internamente o on-premise, si queremos así, hace una validación con diferentes scripts que va checando uno por uno y dice este sí, esto no, este sí, este no. Luego, si la plantilla es vulnerable, lo que hace es que simula la solicitud a nivel de enrollment para ver si es vulnerable o no y darle un riesgo. Si no, pues simplemente la agrega como plantilla segura, pero pone una vulnerabilidad informativa o baja. Luego también el certificado emitido, si el certificado se emite exitosamente como tal, el análisis pues ya se pone más específico, ya clasifica si es SS1, SS2, etcétera, y ya me genera el reporte directamente. ¿Sí? Es la arquitectura muy básica de la herramienta. Como les digo, está pensada para agregar más cosas, por eso se están como agregando microservicios. Ustedes lo podrán ver. Esto es algo que... Esta era la primera versión, que era casi lo mismo, simplemente le agregaba menos cosas o daba más cosas o menos información. Y la reportería pues es la misma, ¿verdad? Por último, pues les quiero dar recomendaciones en el sentido de cómo mitigo este riesgo realmente. Es revisar los permisos de descripción de las plantillas, en todas las plantillas certificados, evitar el uso del subject name, o sea, evitar que un usuario con pocos privilegios pida certificados de un usuario administrador, eliminar los EQs innecesarios. Por ejemplo, si yo no utilizo certificados para autenticación, quito todo eso del EQ de la plantilla porque no necesito que el certificado sirva para autenticarme, sino que simplemente sea para darme un permiso, por ejemplo. Limitar el acceso a las plantillas sensibles y a roles específicos y también monitorear periódicamente las configuraciones de la SS. ¿Por qué? Porque a veces un administrador puede venir y tunear o clonar una plantilla que esté mal configurada y sin darse cuenta abre los campos o abre la superficie de ataque directamente, ¿verdad? Entonces, como si se dan cuenta, esta charla pues no fue tan técnica, pero sí está pensada al uso de una herramienta que pues, de hecho se dio a conocer en una conferencia en Perú hace un par de meses y también en una charla que se hace en Guatemala, que los invito cordialmente. Es un vuelo muy complicado, pero se van a disfrutar del país. Hay muchas cosas buenas por hacer ahí y hay mucho alcohol también. Entonces, esa parte está súper bien. Y se presentó en una conferencia llamada PAUNET, que por eso ven que es por acá, es nuestra segunda edición. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta y gracias. Y esas son mis redes. Prácticamente terminaste siendo ya administrador de dominios y es autoridad sobre todo el sistema. Sí, sí. No, sí, esta herramienta va a estar pública. No en el GitHub ustedes no la van a ver hoy porque ayer me pasó un poco de copas y la tenía que subir, pero sí ya la subo, pues si no tomo hoy, pues ya la subo hoy noche. Es como complicado, ¿no? Sí, no, en este momento está limitada justamente por eso, pero sí está pensado el que yo llamo a mandar un certificado para hacer una conexión directamente y no sea usuario y contraseña.
Sí la puedes explotar dependiendo de otros vectores como tal. O sea, no depende directamente solo de la plantilla vulnerable, sino que también las ACLs, cómo las tienes configuradas, pero sí se puede llegar a explotar. Sí, sí, eso lo puedes hacer también, directamente de no depender tanto de los EQs que te decía, sino que también agregas esas medidas como tal. Sí. Bueno, sí. ¿La puedes programar una rutina? Sí, sí se puede programar, pero sería un fixture que podría agregar directamente para que sea recurrente, dices tú. Sí, sí, sí se podría agregar y que sea recurrente para que de alguna forma te genere esa información y como genera un JSON, el JSON lo puedes venir y pasar a otro lado, exportarla y ya verlo en tiempo real como en WASU, por ejemplo, que te alerte las vulnerabilidades. Sí. Bueno, gracias nuevamente.